Hola, muy buenas tardes. Soy Antonio Ortega, editor de Libri. Bienvenidos a esta presentación, a esta charla con la autora de la novela Hijo de la Luna. El primer volumen de esta novela es obra de Maybel Gallardo Rodríguez, una autora de ascendencia cubana que reside entre Miami y la provincia de Jaén en España, y que hace muy poquito sacó con nosotros, con Slivik, esta novela, como digo, una novela muy delicada, una novela en la que se mezclan lo clásico y lo moderno, una novela que también tiene mucha carga reflexiva y que yo creo que para hablar de ella, pues, qué mejor que hacerlo con su autora. Maybel Gallardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenas tardes, buenos días para vosotros allí en Miami. Sí, aquí son buenos días, pero bueno, buenos días, tardes. Maybel, hablábamos de la novela, de Hijo de la Luna, volumen 1. Yo puedo dar algunos apuntes, como digo, pero qué mejor que lo hagas tú. Y en principio me gustaría que antes de ahondar, de profundizar en la novela, pues habláramos un poco de quién es su autora, de quién es Maybel Gallardo y por qué se decide a poner a disposición del público un libro como este. Porque, bueno, primeramente Maybel Gallardo es alguien apasionada de la lectura desde muy pequeñita. Me gustaba, me crié entre libros, me crié entre estudios científicos también, mi tía es científica, y siempre quise unir la ilustración con la palabra, ¿no? O sea, la imagen visual con la palabra y desde pequeña no sabía que existía, que habían, que podía hacerlo, ¿no? Pero experimentaba escribiendo cuentecitos, escribiendo cositas, dibujando historietas. Y entonces un buen día, estando ya aquí en Miami, se me ocurrió la idea en la universidad de crear esta historia a raíz de libros que me han inspirado mucho, como El nombre de la rosa, El alquimista de Coelho. El Código Da Vinci fue un detonador importante también en esas ideas, ¿no? Y bueno, yo dije, ¿qué tal si hago algo diferente a eh, lo que está escrito hasta ahora, ¿no? ¿Por qué no me remonto años atrás, siglos atrás, y escribo como, me meto en el cuerpo de una persona de la época renacentista? Y empiezo a hablar como ella y a contar su historia. Y ahí empecé a darle vida a esa trama, poquito a poco. Eh, y nada, fue que fui creando a Tiago primero visualmente, empezó visual, y después fui creándolo a partir de la tesis de mi universidad, fui creándolo hasta que se convirtió en lo que es ahora. ¿Qué podemos contar sin destripar demasiado la historia? Porque, bueno, la novela es una primera parte, digamos, es un libro bastante... Es una novela cortita que se lee prácticamente de una sentada. Tampoco se puede desvelar demasiado si no quieres destripar el contenido, pero ¿qué podemos decirle al público, pues, para que sepa un poquito qué se puede encontrar en Hijo de la Luna? Hijo de la Luna es una saga, en realidad, o sea, no se pueden quedar satisfechos, es imposible quedarse satisfecho con el primer tomo porque tiene una continuidad que muchas personas que no han leído anteriormente, cercanas a mí, se quedaron en plan como, bueno, esto se quedó abierto y tengo entonces que explicarles, no, es que sigue, es que esto continúa en otros libros. Y sí, es la historia que va contándose de primera persona a primera persona. El personaje principal siempre es el mismo, pero va cambiando, el punto de vista de que ve al principal, al personaje principal, va rotando, primero su padre, después su tío, después, y va rotando hasta que llega a un punto en la historia en que ya es la tercera persona, un narrador, quien cuenta o sea, 70 años atrás en el tiempo, o sea, vuelve hacia atrás 70 años. Aquí en esta primera parte, no sé si se puede decir o no, pero bueno, digamos que se queda un poco en la visión del padre. Como decía yo al principio, pues se utiliza un lenguaje muy delicado, muy de otra época, digamos, pero también fusionado con lo moderno. Es decir, nadie que se acerque al libro se va a esperar un lenguaje o va a encontrar un lenguaje barroco que no se pueda entender. Es un lenguaje adaptado a la época, pero muy fácilmente comprensible.
¿Te ha costado mucho darle forma, teniendo en cuenta que hoy en día no se suele hablar de esta manera? ¿Te ha costado mucho darle forma bueno, a las tres partes o a esta primera parte? Fueron muchos años de estudio. La verdad lo he disfrutado, pero he tenido que leer mucho, sobre todo Cervantes, de la época, y asumir mucho ese lenguaje y también adaptarlo. O sea, en El nombre de la rosa, el lenguaje no es igual. Los pilares de la tierra, por ejemplo, que también fue un detonador importante, el escritor también utiliza un lenguaje moderno para referirse a lo medieval. Entonces yo intenté hacer lo mismo, pero utilizando un poquitico más lenguaje antiguo, o sea, no llevándolo tan moderno, sino, como bien tú dices, mezclando las dos cosas, intentando que el público tampoco se me aburra, porque si empiezo a hablar como Don Quijote de la Mancha, la gente en esta época va a decir, yo esto no lo entiendo, no sé qué es lo que Claro. está diciendo. Entonces, pues intenté darle ese toque moderno, ¿no? A lo antiguo. Quise mezclar las dos cosas. Me dicen los compañeros de la técnica, yo no soy demasiado experto en estas cositas, que a ver si puedes conectar la cámara, porque no te vemos. Te estamos oyendo, pero no te Eh, vemos. no sé cómo hacerlo. Estoy intentando darle, pero no se me conecta. Eh, Ahora y me no sé parece. en dónde es que tendría que hacer para que me vean. Bueno, en cualquier caso, sigue probando si te parece y bueno, te sigo preguntando. ¿Por qué elegir una época como el siglo? Ahora te Yo veo, creo que Maile, ya me ahora sí te veo. ven. Sí, ahora sí. Pues seguimos, si te parece. ¿Por qué elegir una época como el siglo XVI? ¿Hay alguna razón en especial? ¿Te atrae mucho esa época, el Renacimiento? No sé, Sí, cuéntanos un yo poquito. creo que es la época de oro de España. Es la época de oro en donde hay mucho por explotar, donde no se toca nada en la actualidad. No hay nada que tocar, o sea, la gente cree que no hay nada que tocar y hay mucho que tocar, hay mucho que experimentar, hay mucho que ver de la época. Y es una riqueza impresionante que hay que volverla a abordar. Pienso que es importante abordar esa riqueza. Eso fue lo que quise hacer. Eh, Volver a tocar ese tema, esa historia, ese momento, que la gente siempre lo asocia con, ay, Quijote, el Don Quijote, ay, Cervantes. Entonces, como que ya lo miran con cara de desprecio, de aburrimiento, ay, no, yo no entiendo cómo se habla. Entonces yo dije, no, hay que hacer algo, hay que darle esa riqueza al público para que vea que no es solo Cervantes, no se engloba en Cervantes, hay más cosas que se pueden sacar de riqueza de la época. Y eso fue lo que me impulsó a escribir. En este caso, además, se abordan diferentes realidades, puntos de vista. Bueno, la realidad de un señor, la realidad de sus súbditos o la gente que vive en sus tierras, la realidad de pueblos que han vivido marginados y en muchos casos lo siguen viviendo, como la etnia gitana. Se habla un poco de mitos también, porque Tiago al final no deja de ser un poco hijo de esos mitos. Es una mezcla muy interesante. Yo creo que la gente tiene que leerlo y verá que no es, como tú dices, una novela del siglo XVI al uso, sino que tiene una serie de componentes y de cargas de mensajes que le van a gustar mucho. ¿Te costó mucho hilar todas esas cuestiones? No fue que me costó, sino el tiempo que tuvo que transcurrir para que lograra ser pulido de la manera que lo fue, porque en principio yo empecé a escribir sobre una España renacentista, en particular Málaga, que estoy enamorada perdidamente de Málaga, sobre todo de Ronda, que es la ciudad principal donde se desarrolla la historia. Entonces, yo nunca había ido a España, nunca había ido, y empecé a escribir aquí en Miami, y empecé a estudiar y a estudiar y a leer y a leer y a estudiar. Pero yo decía, no, yo tengo que verlo, yo tengo que vivir esto, porque si yo quiero llevarle un mensaje al lector, yo soy la primera que tengo que sentirlo para que ellos lo puedan sentir. Entonces fue cuando decidí viajar a España y mudarme allá como segunda residencia, porque también vivo aquí, o sea, mi esposo es de Jaén, entonces estamos de aquí a allá, pero bueno, viví 8 años allá y para mí es maravilloso. Yo no lo cambio por nada y el ir a Ronda fue para mí un choque bien fuerte emocional, el poder pisar el mismo suelo que supuestamente mi personaje pisa en el libro, ¿no? Y que pasan tantas cosas, porque
Es un libro que pasa muchas cosas, que no se queda solo en lo primero, que continúa y cada vez se pone más tenso. O sea, cada vez la tensión crece y cada vez la trama se amplía más, ¿no? Entonces, sí, no fue tanto el trabajo que me costó como el tiempo que tuvo que transcurrir para que para que fuera pulido como está ahora, ¿no? ¿Se puede cuantificar más o menos el tiempo que has podido dedicarle a darle forma a esta novela o a esta saga? Alrededor, sí, alrededor de unos 13 o 14 años. Que se dice pronto, se dice muy pronto, ¿eh? Desde Sí. luego. Una cosita, Maybel, que no quería dejarla pasar, aunque ahora retomaremos un poquito el hilo de la novela. La novela, aparte del contenido textual, el texto, está acompañada de una serie de ilustraciones, bueno, aparte de la portada, esta preciosa portada, no sé si se ve bien. Voy a ver si encuentro alguna de las ilustraciones para que se pueda ver también. Un momentito, por aquí tengo una. Pues todas estas ilustraciones son también obras de la autora, de Maybel Gallardo. Entonces, quería un poco que nos hablaras de esa doble faceta, esa faceta de escritora, diseñadora, ilustradora, es un poco también un alma renacentista, un poco una Leonardo da Sí, Vinci del siglo XXI, ¿verdad? sí, correcto. Yo, como dije al principio, yo desde chiquitita dibujaba y escribía, y dibujaba y escribía, y decía, tiene que haber alguna manera en que yo pueda mezclar las dos cosas. Y cuando llegué a los Estados Unidos, bien jovencita, con 19 años, yo dije, yo voy a estudiar animación, quiero estudiar dibujos animados. Y me puse a estudiar y entonces ahí fue donde aprendí a ser ilustradora digital y diseñadora gráfica. Y realmente me apasionó el trabajo y desde entonces eso es lo que hago. Incluso como bibliotecaria me dedico parte de mi trabajo también a hacer todo lo que es la publicidad de la biblioteca y lo visual de la biblioteca para que la gente se acerque a leer y las portadas de los libros. En fin, es algo que me apasiona mucho y claro, en mi libro quise también transmitirle eso al lector, que no solo lo pueda leer e imaginar, sino que pueda verlo también. Además, las ilustraciones tienen también esa doble vertiente, porque están mezclando esas escenas clásicas que se están narrando en el libro, pero también son unos dibujos muy adaptados al mundo moderno, son unos dibujos que podrían estar presentes en cualquier serie de las que consumen nuestros jóvenes, porque, te digo, son unos dibujos muy, muy modernos, pero que además tienen esa esencia de lo antiguo, de lo renacentista. Complicado también darle forma a una cosa que conjugue también esas dos vertientes, ¿verdad? Sí, esa parte yo más bien me inspiré en lo que es, yo soy muy amante del dibujo japonés, del anime, en este caso, y del manga. Pienso que si ellos lograron llevar su cultura al mundo entero a través de lo visual, ¿por qué nosotros los hispanos no lo vamos a hacer? ¿Por qué no podemos hacerlo? Si ellos han llevado el kimono, ellos han llevado su comida tradicional, el sushi, el onigiri, el arroz con tal, o sea, toda esa cultura que amamos, muchos de los jóvenes aman y amamos, ¿no? Que nos encanta y buscamos el ramen. ¿Y dónde venden ramen? ¿Y dónde venden un kimono? Y me lo pongo para un salón manga. Esas cosas, ellos han logrado llevarla al mundo occidental, incluso al idioma también. Muchas personas con las que yo me reúno, incluyéndome a mí, hemos aprendido japonés así, viendo el anime en japonés, con los subtítulos, pero en japonés. Entonces llega un momento en que aprendes el idioma, en que te identificas con la cultura, en que ya sabes qué está pasando aquí o allí porque lo has aprendido. Entonces, ¿por qué nosotros los hispanos no vamos a hacer lo mismo? Y eso es lo que me impulsó a hacer esto, a hacer este tipo de ilustración. Quiero hacer un dibujo o una ilustración como ellos lo hacen, pero llevando nuestra hispanidad por delante. Que la gente del mundo vea que nosotros también tenemos una cultura rica, muy rica, que podemos llevarle y una comida mucho más rica todavía, muchísimo más. Desde luego. Maybel, como hemos dicho al principio, sin destripar demasiado la historia, ¿podemos darle al público un pequeño resumen de qué se puede encontrar en esta primera obra? ¿Quién es Tiago? ¿Quién es su padre? Algo para que la gente un poco se anime a acercarse a la novela.
Sí, en realidad es una narrativa en primera persona de un señor muy poderoso. De hecho, su linaje es real, es la casa de los Vélez que existe, son los marqueses de Vélez que todavía existen en España, creo que residen en Murcia, si no me equivoco. Con todo respeto hacia ellos, en caso de que este vídeo llegue a alguno de sus integrantes, ¿no? Mucho respeto y mucho orgullo por haber escrito sobre ellos, ¿no? Es el caso de este señor que está solo en la vida, tiene toda su riqueza, tiene todo su poder, es uno de los favoritos del rey en ese momento, luchó en la guerra para expulsar a los moros de la península, pero no tiene nada más. Se le murió su esposa, se le murió su hijo en el vientre de su esposa, entonces tiene mucha soledad en su vida. Entonces hay un momento en que encuentra un pequeñito en unas circunstancias bien extrañas, que piensa en un momento determinado que ha muerto, pero no lo está. Entonces ahí empieza su historia. Me lo llevo a mi casa, intento darlo en adopción, pero no puedo, porque me puede más el instinto de padre, porque no solo las madres tenemos un instinto de proteger a un hijo, también un padre puede tener ese amor hacia un hijo, hacia un niño, aunque no sea de sangre, no importa. El lazo va más allá de la sangre y la carne, va con el corazón, y eso es lo que realmente se basa este primer tomo, la aventura de ese hombre, cómo yo crío un hijo que no es igual que los demás, que no se comporta como otro niño. Entonces eso también es un mensaje para las personas que tienen sus familiares autistas, sus familiares síndromes de Down, sus familiares con sordos mudos. Son niños diferentes, pero no son ni menor ni mejores que nadie. Simplemente hay que tratarlos como con su peculiaridad y su respeto. Y realmente ese es el mensaje y esa es toda la aventura de él, de ese primer tomo. Después todo se complica mucho más. Pero el primer tomo es cómo yo crío a este niño, qué hago yo con él, no sé qué hacer con él y qué educación darle, porque está acabando con mi casa, o está acabando con todo, va a acabar con mi reputación, va a acabar con mi vida. Yo lo adoro, lo idolatro, es mi hijo, es mi hijo, el hijo de mi corazón, el que quiero que herede toda mi fortuna, todo mi honor como caballero del rey, y como marqués, pero no sé qué hacer con él, no sé cómo llegar a él. Y es básicamente eso, el resumen. Ah, pues sí, a cuestiones como las últimas que aludías, es a las que me refería al principio cuando decía que el libro además contiene una alta carga reflexiva también o de mensaje, porque no se trata solo de leer una simple aventura, una novela con unos personajes que sufren o viven una serie de peripecias, sino que a lo largo de ese camino pues se van dejando pues reflexiones que a poco que no estemos un pelín atentos podemos extrapolar a nuestra vida diaria o a la realidad que nos toca vivir. En ese aspecto está muy cuidado también y yo creo que la gente, todo el que se acerque a la novela, les digo, si la lee con un poquito de tranquilidad y de sensibilidad, va a captar esos mensajes y al menos va a poder reflexionar sobre esas realidades como esta que tú decías, de niños autistas, la propia discriminación de ciertos pueblos, de ciertas personas, de ciertas etnias. En fin, es un libro que lo compendia todo. Está feo que lo diga yo, a lo mejor, que soy el editor, está feo que lo diga quien lo ha creado, que es la autora, pero es que es la realidad y la realidad no se puede ocultar. Entonces, Sí. por mi parte, yo animaría a que la gente la leyese con tranquilidad, que encontrara esos mensajes, incluso si te las has leído un pelín rápido, volver al principio y disfrutar de esos pasajes, porque entiendo que en un tiempo como el que vivimos, quizá esa pausa y esa reflexión nos podría evitar muchos problemas. No sé si coincides conmigo, Mayra. Sí, correctamente, sí, definitivamente. Así es. Quise, Tenías tu intención quise de que hacerle es ese iceberg como llamaba Hemingway, ¿no? Al tipo de lectura que se ve solo un poquito por arriba, pero por debajo el contenido es bien grande, bien fuerte y hay que leer con esa intención, buscarle ese mensaje, buscar esa autoayuda también, por así decirlo, que ahí también me inspiré mucho por Paulo Coelho, que El alquimista para mí también fue un detonador para esta novela, ese tipo de escritura que uno lee, disfruta como un cuento, como una aventura, pero que tiene un trasfondo emocional y real que te hace enfrentar a la realidad con la que tú puedes que estés viviendo y te ayuda también a reflexionar sobre ella, a decir, oh, yo puedo ser mejor, yo puedo salir adelante, yo puedo buscar herramientas, yo puedo. O sea, hay soluciones para todo.
Maybel, vamos a ir haciendo las últimas preguntitas. El libro lleva ya un tiempo en la calle, no demasiado, pero ya lleva un tiempo a la venta. Supongo que habrás tenido feedback de lectores, de gente que ya haya podido leer la novela. ¿Qué te dice la gente? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Están esperando la siguiente? ¿Te preguntan para cuándo? ¿Cómo ha Sí, recibido el público? sí. Y la verdad es que el libro sobre todo lo leyeron, los primeros que lo leyeron así fueron los jueces del concurso en donde participé, que gané el primer premio de novela corta. Y de verdad que, bueno, fue muy gracioso porque una de las juezas habló conmigo luego y me dijo, yo es que pensaba que tú eras un hombre, porque todo fue ¿cómo se dice? Con seudónimos, correcto. No era con el nombre real. Entonces, cuando me conocieron el día de la premiación, me dijeron, yo es que busqué en el internet, porque yo pensaba que eras un hombre y que además habías copiado de otro escritor, porque todo estaba tan bien hecho, me estaba llevando a tantos escritores que han triunfado tu escritura, y que yo dije, no, es que ella no, esta persona no puede haber hecho esto, tiene que haberlo copiado de otro y haber hecho plagio. Y entonces, claro, evidentemente no ha sido así, por supuesto que no lo necesito, me considero que soy una escritora talentosa, que no necesito de copiar, además respeto mucho la propiedad intelectual de otro autor, tanto ilustrador como autor como tal de escrito, y de cualquier otro artista. O sea, yo me considero que eso para mí es sagrado. Si ellos hacen su trabajo, ese es el de ellos, el mío es el mío. Y yo eso lo respeto mucho. Entonces fue bien gracioso porque la opinión fue esa, ¿no? Fue impactante. O sea, no esperaba una novela de este estilo en esta época. Pensé que estaba hablando con Gabriel García Márquez, que estaba leyéndome algo de Coelho, que estaba, me comparan con otros escritores que han triunfado, ¿no? Y para mí fue un honor poder sentir eso y también, por supuesto, se quedaron con las ganas. Mucha gente me decía, pero es que esto no termina aquí, es que esto se quedó abierto. Y entonces he tenido que explicarle a varios, no, es que continúa, hay otro libro que viene ahora en camino, que va a salir, que continúa la historia de Tiago, continúa, él sigue desarrollándose como personaje, como persona, como individuo, y va creciendo y va complicándose su trama. Esto no termina aquí, esto continúa. Entonces, ha sido la reacción más bien que he tenido con los lectores hasta ahora. Pues podemos dejar entonces a la gente tranquila de que próximamente habrá una segunda entrega. Y ya te quería preguntar también, aparte de esta saga de Hijo de la Luna, ¿hay algún otro proyecto en marcha, algo que tengas en mente, sea de literatura, sea de diseño, sea de cualquier otra disciplina? ¿Qué proyectos tienes así en mente para el futuro a corto o medio plazo? Pues ahora mismo estoy concentrada en los 4 libros de la saga. O sea, ahora estoy escribiendo el tercero, el segundo ya está completado, pero el tercero estoy en proceso de seguirlo produciendo. También de las ilustraciones del segundo tomo, estoy en producción también, estoy haciéndolas porque eso me lleva bastante tiempo, son muchas horas de trabajo, a veces son hasta 600 horas de trabajo una ilustración, porque lleva mucho detalle. Entonces, sí, mi proyecto ahora mismo es completar las ilustraciones del segundo tomo y continuar la trama del tercero, que ya, como dije, va 70 años atrás de los 2 primeros tomos. O sea, el segundo tomo concluye, hay una conclusión, y después el tercero va hacia atrás, 70 años. Entonces se ve todo, de dónde viene Tiago, toda su rama familiar, de dónde viene toda su maldición, de dónde vienen todos sus problemas. Perfecto, Maybel. Pues yo, si me permites, antes de dejarte para que des un último mensaje a toda la gente que nos pueda estar viendo, tanto a este lado como al otro del Atlántico, y bueno, en cualquier otro punto del mundo, por supuesto, sí me voy a dar unos apuntes para que todo aquel que quiera adquirir la obra pues pueda saber dónde hacerlo. Por supuesto, se pueden poner en contacto con la autora, la gente que esté allí cerca de ella, en Miami y lugares cercanos, y luego a partir de ahí pues nosotros podemos servir la obra desde nuestra página web, la tienda web de Libri, a través del catálogo online de diferentes plataformas de venta como Amazon, como Mercado Libre también en Latinoamérica, diferentes librerías, Casa del Libro, Agapea, y luego en Latinoamérica precisamente tenemos diferentes lugares, librerías, en el catálogo online donde también se pueden adquirir. Y me las he apuntado algunas para que la gente pues, de cada país pues, sepa más o menos a dónde puede acudir. En Argentina, por ejemplo, en Mandrake Libros y en Libooks, en México, en Gandhi, en Gonville,
en Colombia en la librería de la U, en Perú en Saxo y SBS, en Uruguay en Pocho, en Ecuador en el Petirrojo, incluso en Brasil en O Ateneum. En fin, hay diferentes canales a través de los cuales se puede adquirir el libro. O sea que no hay excusa, todo aquel que tenga ganas de disfrutar de Hijo de la Luna, que es una lectura, como digo, muy, muy recomendable, puede hacerlo pues contactando con Maybel Gallardo o a través de todos estos canales que hemos mencionado. Yo ya te digo, Maybel, te dejo para que si quieres dar algún último mensaje a toda esa gente que nos pueda estar viendo. Felicidades por esta obra tan bonita, deseando que la segunda esté a disposición del público también muy prontito y por supuesto muchísimas gracias por confiar en nosotros para que Gracias a aportemos vosotros, siempre. Gracias a Pues ya te digo, vosotros siempre por tanta atención, de verdad que son maravillosos. De verdad, ya a ti, Antonio, yo creo que te conozco de siempre porque llevamos muchos meses comunicándonos, ¿no? Por email y también con Raquel, la muchacha del marketing. Y de verdad que ya se han vuelto como parte de una familia literaria que he construido a larga distancia y que pronto, a lo mejor, si Dios quiere, puede ser cerca a distancia. Porque a ver si me doy un brinquito por allá a fin de año, si Dios quiere. Y nada, a ver si nos podemos conocer en persona y para las personas que están viendo, de verdad, les agradezco muchísimo el apoyo, que puedan leerme, de verdad, porque les va a gustar mucho esta aventura, esta historia, este viaje de vida, porque es un viaje de vida, es como que estás viviendo con él lo que está pasando y muchos se van a sentir identificados, muchos, con lo que está sucediendo. pues con ese mensaje nos quedamos. Maybel, muchísimas gracias por pasar estos minutitos con nosotros y simplemente animar a todo el mundo a que adquiera y disfrute de Hijo de la Luna, del primer volumen de Maybel Gallardo Rodríguez. Muchísimas gracias y buenas tardes. A ustedes, buenas tardes.